Palabra de vida. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones, a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo de Jeremías, capítulo 31, versículos 10, 11 al 12a-b y 13. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos.
Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos aproximamos a vivir la Pascua, pero mientras tanto vamos descubriendo como toda la trama de los acontecimientos humanos y reconocemos cómo hay esa tensión creciente de Jesús con las autoridades político-religiosas de Israel, cómo esa confrontación se va aumentando de día en día hasta hacerse verdaderamente insoportable. El tema ya no se maneja a nivel de calle o de comentario informal. El tema se maneja a nivel de las más altas autoridades de Israel. Efectivamente, los sumos sacerdotes, y concretamente Caifás, el sumo sacerdote aquel año, reunido con los fariseos, y precisamente en el contexto del Sanedrín judío, se planteaba qué hacer con ese hombre llamado Jesús. Reconocen que hace muchos signos, muchos milagros, y dicen: si los dejamos seguir, todos van a creer en él. Vendrán los romanos y destruirán el lugar santo y la nación. Y luego, en una finísima ironía propia del evangelista San Juan, hace esta afirmación: conviene que este hombre muera por la nación entera. De alguna forma, es el anuncio profético de la muerte redentora de Jesús. Nos quiere significar precisamente esta situación, que es la vida de Jesús la que está amenazada por los judíos en sus autoridades, pero es la muerte de Jesús la que va a engendrar nueva vida para su pueblo y para el mundo entero. Matar a Jesús es de alguna manera matar, acabar con el dominio que la muerte había tenido históricamente sobre el mundo, sobre la humanidad. En Jesús se abriría una nueva puerta, una revolución cósmica, una posibilidad que jamás habíamos imaginado, el resucitar para nunca más morir. Pero también descubrimos que Jesús se muestra Señor de su propia vida. De alguna forma, más allá de las envidias y de las intrigas de las autoridades político-religiosas de Israel hace 2000 años, Jesús reconoce que su muerte, concretamente en el tiempo, en la fiesta de la Pascua, obedece al plan salvífico de Dios. Es la voluntad de Dios la que permite que su Hijo se entregue en la cruz para la salvación de todos. Humanamente pudiéramos decir, son las envidias, las rivalidades, las emulaciones. Con razón se dice que la envidia mata. Pero muy en el fondo, teológicamente pudiéramos decir, es el plan de Dios sobre Jesucristo para salvar al hombre, para salvar la humanidad entera, para redimirnos, para desatar esa fuerza que andaba suelta por el mundo, el pecado, y que generaba la muerte en el ser humano, en el hombre. Acompañemos a Jesús en estos días previos de grande tensión interna, seguramente de una inmensa presión psicológica, de una enorme carga emocional. Uno puede decirlo hablando de otro, y a fuerza de repetir una historia ya no significar nada para nosotros, pero uno sentirse, como modernamente ocurre en un procesado, en un condenado a muerte, a una inyección letal, a la cámara de gas, a la silla eléctrica. En el fondo es también la experiencia que pudo haber vivido humanamente el hombre Dios, el Dios hombre, Jesucristo. Saber que se entregaba su vida y saber que de alguna manera la aceptaba en obediencia al plan de Dios. Sobre todo saber que se entregaba a la ferocidad, a la felonía, a la cobardía, a la saña de sus detractores. Como cordero llevado al matadero nos recordará el profeta Isaías en los cánticos dolientes del siervo de Yahvé, como cordero llevado al matadero. Jesús precisamente
se ofrenda, se presenta, y entenderemos entonces todo el sentido de la expresión de Juan el Bautista: este es el Cordero que quita el pecado del mundo. En la víspera del Domingo de Ramos, te invito, amigo cibernauta que nos escuchas a través de internet o de las redes sociales, para que contemples esta noche, en el silencio de tu habitación, al crucificado. Contempla la cruz. Tú mismo trata de ponerte corporalmente en esa posición, las manos abiertas, el cansancio y la tensión de los músculos de los brazos, los pies juntos y atados, pero no atados por una cuerda, atados por un clavo gigante de hierro, y las manos igualmente atadas por clavos gigantes, a su vez clavados en una cruz de madera. Nos hemos acostumbrado a la imagen del crucifijo, del crucificado, pero para quien no conozca, es realmente una imagen dantesca, una imagen que provoca náuseas, que genera todo tipo de rechazos. Es el misterio del amor de Dios, el amor donado, el amor entregado, el amor sacrificado, el amor crucificado, el amor atado, el amor indefenso, el amor que no es capaz de ofrecer ningún tipo de resistencia, el amor que sabe ofrendarse. Así es la vida del cristiano, así es el llamado que se nos hace. Señor Jesús, acompáñanos en esta Semana Santa y Pascua que vamos a iniciar, de la mano de la Palabra de Dios, y acompañándote, Jesús, en tu muerte y en tu resurrección en el triduo pascual. Ayúdame a morir a mi pecado, a mi orgullo, mi egoísmo, mi incapacidad para amar, y ayúdame, dejando en la cruz contigo la vida de hombre viejo, para resucitar a ser un hombre renovado por la fuerza de Cristo que vive en mí. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.